Bienvenidos a Punto Semántico el día de hoy, que estamos martes 23 de mayo del 2023. Tenemos algunas notas, obviamente estamos pendientes de los volcanes. El volcán en Italia erupcionó completamente y bueno, hay muchos detalles que están pasando alrededor del mundo, pero hoy nos vamos a enfocar a otras cosas para informar otros detalles, porque me parece que ya hay suficiente información al respecto en línea. Entonces, hoy estuve revisando algunos temas que también están interesantes. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara hoy la vida. Miren cómo me puedo ver aquí. Bueno, en fin. Aquí está Bill Gates. Resulta que la inteligencia artificial, según Bill Gates, va a sustituir todos los sitios de búsqueda y de compra. Esto es lo que él dice, ya que todas las empresas al día de hoy están compitiendo para crear el mejor asistente de inteligencia artificial para hacer compras y tareas, porque ese va a ser el nuevo futuro. Imagínense que ustedes están buscando un regalo y no conocen suficiente a la persona, pero ustedes pueden seleccionar en su celular qué persona es, por ejemplo, fulanito Pérez. Pues yo puedo ver que fulanito Pérez, según la selección que yo hice en mi celular, porque es mi contacto, ya tiene una base, una pequeña base de datos haciendo referencias a sus gustos, sus creencias, sus hábitos, su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar es que yo ya sabría qué regalarle a fulanito Pérez y además podría saber si ya le compraron lo que yo le quiero comprar, porque la inteligencia artificial me ayudaría a buscar el mejor regalo para fulanito Pérez. Se escucha muy bien, pero también se escucha bastante invasivo. Y supongo que eso también tendría que ver con darle el permiso a la inteligencia artificial de ponerte a ti con todos tus gustos en este tipo de bases de datos. Y pues está interesante saber que la inteligencia artificial nos puede ayudar a ese tipo de cosas. También nos podría ayudar incluso a entendernos mejor a nosotros mismos y a la pareja, y podríamos hacer todo un análisis psicológico desde el que nacimos hasta donde estamos para entendernos mejor. Pero eso sería demasiado también invasivo y podrían tener o caer en manos de personas extrañas o de inteligencias artificiales extrañas esa información. Eh, bah, Cada vez se escucha más apocalíptico esta semana. Pero bueno, eso es la noticia de Bill Gates. Me parece que sí, obviamente es acertado, y obviamente como empresario lo que le interesa es eso. Entonces nos está avisando que eso va a pasar, no nos están preguntando, simplemente eso va a pasar. También mencionó, ya nunca volverás a un sitio de búsqueda, ya nunca volverás a Amazon. Han estado surgiendo también otro tipo de dispositivos para, en vez de utilizar el celular, utilizar otro tipo de dispositivos con tipo holograma que salió en TED. Luego voy a ver si hago una reseña sobre eso. Pero pues están saliendo como muchos detalles de ese tipo. En fin. En otro punto, hablando de las redes sociales favoritas y los personajes favoritos de las redes sociales y la tecnología, resulta que Meta sufre una multa récord de 1.3 millones de dólares por no respetar la privacidad en Irlanda. Según esto, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda infringió la privacidad de todos los usuarios y por eso le multaron con muchísimo dinero, que son, o sea, 1.3 millones de dólares aproximadamente, pues es muchísimo. El sector que regula en Irlanda, digamos, violaron el artículo 46 de la regulación, nos dice, General de Protección de Datos, y la normativa comunitaria que cumple hoy 5 años en vigor. Esto quiere decir que la compañía siguió transfiriendo datos personales desde la Unión Europea a Estados Unidos. Si se acuerdan de una noticia anterior, hace mucho tiempo, me parece que fue del año pasado, una de las consideraciones que estaban buscando en la Unión Europea es que Meta pusiera sus bases de datos en la Unión Europea y que no las dejara en Estados Unidos, porque recordemos que las bases de datos o donde se guarda toda esta información no es en el espacio, no es en la nube. Decimos nube como si fuera en un espacio, en el espacio universal, pero no, la nube se refiere a estas bases de datos que muchas veces se encuentran a cierta profundidad de la Tierra para guardar su temperatura u otros tipos de consideraciones para este tipo de bases de datos o máquinas que están guardando la información. Y por ende, lo que no querían era que se quedaran en Estados Unidos. Y también hay que recordar que hay una serie de
canales, una serie de cables que pasan subterráneos, que pasan alrededor del mundo, y que por ahí hay una imagen en National Geographic, que no lo puse ahorita, pero que habla de todos estos cables que están de forma submarina, ¿no? Entonces, pues sí, para ellos es importante que Meta pues ya no sea tan Meta, ¿no? Que iba a decir otra cosa, pero que ya no sea ese tipo de compañía que no está cuidando la privacidad de los usuarios. Y bueno, hablando de más sobre tecnología y redes sociales, WhatsApp resulta que permitirá la edición de mensajes dentro de los primeros 15 minutos. Últimamente WhatsApp tiene algunas actualizaciones y si nosotros tenemos un problema con lo que enviamos, vamos a poder editarlo. Eso me alegra mucho porque en los correos podemos poner que nos ponga la consideración de devolver el correo en los primeros segundos o minutos, eh, pero luego si se pasan de esos minutos ya no podemos, y en el caso de WhatsApp 15 minutos se me hacen bastante prudentes porque a veces en 15 minutos uno repiensa mejor las cosas, ¿no creen? Y pues bueno, eso es una de las, digamos, actualizaciones que tiene WhatsApp, aparte de lo de poder utilizar WhatsApp sin acceso a internet, y está interesante, ¿no? Entonces, pues veamos. Pero hablando más sobre tecnología y hablando sobre transformaciones y actualizaciones, resulta que existe una aplicación que se llama DragGAN, que es una inteligencia artificial que manipula las imágenes, es decir, adiós a Photoshop, básicamente. Y en los últimos meses pues se ha hablado de esta inteligencia artificial. También existe, por ejemplo, Image Creator, DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, entre otros tipos de aplicaciones. Pero DragGAN es un sistema de edición basado en la técnica de la manipulación interactiva basada en puntos, es decir, tiene ciertos puntos las imágenes y nosotros podemos hacer que se cierren, que se abran, podemos manipular la imagen a través de puntos. Imagínense que tiene un puntito en la nariz y uno en la mejilla, pues podemos hacer que la mejilla se mueva hacia la nariz, cosas de ese tipo. Entonces está bastante interesante este tipo de inteligencia artificial. Si una persona no está sonriendo, podemos hacerla sonreír. Y pues digamos que son las actualizaciones que hay en las aplicaciones. La inteligencia artificial está potente, ¿eh? Y hablando de la competencia con Photoshop, resulta que Photoshop, aquí tenemos a Photoshop, ahora permite manipular imágenes con indicaciones de texto. Pues ya integraron la inteligencia artificial en las nuevas ediciones de Photoshop. Así que si usted no está comprando la edición de Photoshop, les recomiendo que sí la compre, porque entonces podría disfrutar de este tipo de inteligencia artificial. Y ahora ya podemos photoshopear dándole indicaciones a Photoshop. Wow, eso sí no me lo esperaba. Si ya Photoshop ya estaba siendo bastante intuitivo, pues ahora mucho más, porque lo podemos escribir. Y hablando de inteligencia artificial, hablando de tecnología, este día resulta que hubo una explosión en el Pentágono y eso es lo que dijeron el día de ayer. Pero resulta que no pasó nada. Esta imagen es una imagen creada por inteligencia artificial. Y es que eso es lo que nos debería de dar miedo, debido a que las personas que estaban alrededor empezaron a alarmarse. Fue una fotografía difundida a través de una cuenta de Twitter y lo empezaron a difundir diversas televisoras o diversos medios informativos, y las personas comenzaron a entrar en pánico y luego fueron al lugar y resultó que no había absolutamente nada. Entonces, si antes ya temíamos que la inteligencia artificial nos crea problemas, pues ya lo está empezando a hacer, y digamos que en Estados Unidos son un poquito difíciles, son creativos y les gusta hacer este tipo de imágenes. Y hablando de creatividad, de injusticias y también de emociones y de personas que viven en Estados Unidos con otra cultura y con otra visión de la vida, una mujer renuncia en su primer día de trabajo porque le pedían trabajar, adivinen cuántas horas, 8 horas. Eso no es para burlarse, yo creo que muchas personas se han burlado de esta persona, TikToker, debido a que pues no quería trabajar las 8 horas y que no le pagaban lo suficiente para todo lo que le empezaron a exigir. Ella consideró que debíamos de pagarle un poquito más y decidió no tomar ese trabajo. Y en lo personal se me hace válido. Si una persona no se siente a gusto con eso, pues ni modo. Si nunca encuentra un trabajo ideal, pues yo creo que solo la vida
la va a hacer reflexionar, solo viendo que no encuentra trabajo, va a hacer reflexionar sobre lo que puede hacer, o tenemos a la próxima inventora de algo que esa situación de no querer hacer nada la va a llevar a inventar cosas interesantes, que eso es lo que pasa mucho con el ingenio mexicano, porque los mexicanos no queremos trabajar mucho y queremos, digamos, siempre hackear el sistema, diría alguien por ahí, queremos hackear el sistema y queremos que las cosas sean sencillas, entonces pues ahí va el ingenio mexicano, ¿no? Entonces, pues sí, me parece válido que una persona no quiera trabajar esos 8 horas seguidas. Seguramente su forma de expresar no nos gustaría a muchas personas porque es ese tipo de, digamos, nos lanza esa sensación de que no lo merece, o que merece más. Pero pues es que todas las personas merecemos más y si todos estuviéramos más conscientes de esa parte, no se nos haría tan ilógico. Bueno, es muy complicado porque hay tantas condiciones de vida, hay tantos contextos y tantos ambientes de una persona que pues es difícil llegar de igual manera a una conclusión. Y en ese sentido, hablando de ese tipo de conclusiones y hablando de trabajo, pues me di la tarea de investigar un poquito sobre qué está pasando con la efectividad, eficacia y eficiencia en equipos de trabajo, o qué se considera como trabajo eficiente o trabajo justo o trabajo, digamos que si yo estoy en un trabajo, pues quisiera saber cómo mejorar o si podía trabajar menos horas. Y bueno, este artículo realizado por Rojas, James y Valencia en el año 2017 y publicado en el año 2018 en la revista Espacios, está en español, nos dice un poco sobre, o nos empieza a platicar un poco sobre las diferencias entre efectividad, eficacia y eficiencia. Nada más les voy a dar, digamos, un pequeño repaso de qué es eficiencia, eficacia y efectividad. Y cuando hablamos de eficiencia, entonces es un criterio económico, según esta perspectiva y según las empresas, que revela la capacidad administrativa de producir el máximo resultado con el mínimo recurso, energía y tiempo. Eso es eficiencia. Entonces, si soy eficiente es que es menos tiempo, menos energía y menos recurso. Si es eficaz, una persona eficaz es que cumple los objetivos propuestos. Eso es ser eficaz. Yo cumplí. Entonces puedo ser eficaz más no eficiente. Yo cumplí, pero no fui eficiente. Y está la efectividad, que es el grado en que se logran los objetivos propuestos en relación con el impacto real o potencial sobre el entorno. Es decir, vamos a lograr lo que se pretende, o el objetivo que se pretendía, y además tiene un impacto positivo en el entorno. Eso es efectividad. Entonces yo puedo decir que fui eficaz porque cumplí el objetivo, pero quizás el impacto no fue tan positivo y eso no sería efectivo. Y puedo ser eficiente y eficaz, pero no tener efectividad. Es decir, no tener un impacto positivo o no lograr algo que supere las expectativas. Entonces, esos son los términos y digamos que lo que empiezan a analizar aquí es que nosotros podemos decir que hay diversos factores que impactan a la productividad en equipo y a la efectividad. Y hay algunos factores que impactan sobre eso. Nos dan 10 específicamente 10 factores que impactan en esto. Son los sistemas de recompensa, cómo nos recompensa de nuestro trabajo, el liderazgo, qué líder tenemos, la formación y aprendizaje, cómo nos están ayudando a formarnos también para poder estar actualizados y entonces también que la empresa mejore, porque a veces piensan que capacitar al personal no es necesario y capacitar al personal es necesario para que también la empresa crezca, porque se supondría que la empresa es como una familia. Si no, vean el ejemplo en Japón, en Corea. Bueno, ya sé que también son súper explotados, pero me refiero que lo ven como realmente, digamos, metas que se alcanzan en conjunto, ¿no? Y por eso ellos los mandan le dedican mucho a la capacitación a sus empleados. Pero bueno, también hay desventajas, ¿no? Metas, desigualdad salarial intragrupos, que eso se da muchísimo, tamaño del equipo, que otra vez, sí, según un autor que se llama Bayona y Heredia, son dos autores del año 2012, nos dicen que mientras mayor es el rango de integrantes, hay mayor facilidad para el surgimiento de subequipos informales. Es decir, se generan diversos líderes dentro del equipo de trabajo al existir una gran cantidad de personas. ¿Y cómo saber si es una gran cantidad de personas en un equipo de trabajo? Pues depende al giro que se esté haciendo, pero por eso se han implementado muchas células de trabajo, que estos son máximo 5 integrantes en un equipo,
para tener un buen líder y que se pueda controlar y contener lo que se genere, porque hay personas que pues podrían agarrar el liderazgo fácilmente, ¿no? Y entonces también está dentro de estos 10 factores la motivación, aparte del tamaño del equipo, modelos de efectividad, mediciones de equipo y tecnologías de información. Es decir, también los aparatos que nos dan en la empresa donde estamos, pues son importantes para ser efectivos, eficaces y eficientes. Si tenemos una computadora que va mucho más rápido que la de otros, obviamente nuestro trabajo podrá ser terminado antes, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de editar un video. No es lo mismo editar un video en una computadora Core i5, en una laptop, que en una computadora de escritorio Core i5 con 32 GB de RAM, o etcétera, etcétera. Podemos elevar el procesador y demás, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso afecta a la eficiencia, eficacia y efectividad laboral. Y además también en este estudio, hicieron dentro de todo este análisis y estudio, les resultó que la persona debe tener mínimo 20 minutos para jugar, para, digamos, desestresarse cada cierto tiempo, pero eso también depende de las metas de la empresa. Incluso hay metas de ciertas empresas que se alcanzan con solo 2 o 3 o hasta 4 horas al día nada más, que no necesitan darle más tiempo, porque si le dan más tiempo pueden generar, digamos, tropiezos y estrés laboral. Y hay empresas en las que sí se necesita, por ejemplo, en las fábricas de líneas de producción, si hay una meta en específico y se alcanza en cierto tiempo y se alcanza de buena manera y con calidad, pues podrían bajar el tiempo a los trabajadores para dedicar a ese trabajo. Pero en fin, para eso se tiene que llegar a un gran análisis y tener un gran control, y además, como les mencionaba, tener puntos de líderes y pequeños grupos de trabajo, porque si no se vuelve, digamos, insostenible. Por eso es que en las líneas de producción de las fábricas siempre hay un supervisor, pero lastimosamente muchas veces al supervisor no le pagan mucho más y les dejan mucho más responsabilidades. En fin, esto es Punto Semántico. Yo soy Carla Ruiz. Espero que mañana nos veamos otra vez para más notas como estas y que les interesen. Compartan, suscríbanse. Gracias y bye.